Muchos dicen que las películas de superhéroes son malas, que no son realmente cine en el sentido más llano de la palabra. Incluso para los puristas del séptimo arte debe ser un dolor de cabeza cada vez que se anuncia una nueva película de Marvel. Y con esto no estoy diciendo que en muchas ocasiones no sea así, ya que actualmente no paran de llenarnos de churros cinematográficos de esta índole a diestra y siniestra. Pero como siempre en la vida, nada realmente es blanco o negro simplemente. ¿A qué me refiero con esto? Un proyecto que realmente te guste no necesariamente tiene que ser bueno en su totalidad, y es del caso que me gustaría hablar el día de hoy. Spider-Man No Way Home es un gran ejemplo de lo ya dicho antes, y es que en su estreno todo el mundo la amó, fans, no fans, la crítica y obviamente Marvel Studios y Sony. Tanto fue así que incluso fue considerada como una de las mejores películas de superhéroes hasta el momento. Pero de un instante a otro todo parece haber cambiado, pero ¿qué fue realmente? Muchas personas empezaron a ver esta película nuevamente, analizándola más a detenimiento, dándose cuenta de que ya no era el mismo sentir que en la fecha de estreno en los cines, volviéndose en su contra y despreciándola de sobremanera, diciendo que entre otras cosas era una película con un guión pobre, carente de sentido, que se siente barata y mal hecha, con muchísimos agujeros de trama rarísimos. En pocas palabras, una película floja en muchos aspectos y que puramente se sostiene y que tuvo un gran hit por un exceso de fanservice y apelando muchísimo a la nostalgia del público mayor que crecimos viendo las adaptaciones del trepamuros en el cine a lo largo de todos estos años. ¿Pero esto realmente es así? Es cierto de que Spider-Man No Way Home empeora con cada vez que la ves nuevamente, es más complejo de lo que parece y no se puede responder con un sí o no simplemente. Para esta tarea tendremos que remontarnos unos añitos al pasado, en específico el 15 de diciembre del 2021. Y es que creo que compartirán en extremo mi sentir. ¿Ustedes qué sintieron la primera vez que vieron esta película? En lo personal me encantó y me mantuvo al filo del asiento de principio a fin. Es una experiencia que no creo que se vuelva a repetir, pero actualmente habiéndola visto unas cuantas veces la empiezas a encontrar defectos. Y buscando información y opiniones en sitios web y foros de internet, todos coinciden en algo, y es que esta película se divide en dos. Todo el arco inicial de la película sinceramente es el más flojo, y más que nada comparándolo con el arco final o el segundo acto. Este primer vistazo es bastante lento por una sencilla razón, y es la sorpresa novedosa. Fue increíble ver de regreso a los villanos de Spider-Man de entregas anteriores como el Lagarto, Electro, Sandman y obvio el Doctor Octopus y el Duende Verde. Incluso tuvimos por ahí un cameo de Matt Murdock siendo el abogado de Peter Parker. La verdad, eso es innegablemente increíble. Oiga, ¿cómo hizo eso? Soy muy buen abogado. Pero claramente esto se rige por la nostalgia y lo genial del momento y los sentimientos que evoca en ti. Pero ahí está el gran problema de esto, y es que la novedad vacía no dura mucho y se acaba más rápido de lo que parece. Otro ejemplo excelente para esto dentro del MCU es claramente Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tenemos experiencia con el multiverso. Recién tuvimos un incidente con el Hombre Araña. ¿El hombre qué? El Hombre Araña tiene los poderes de una araña. ¡Qué asco! ¿Y se ve como araña? Tiene un cuerpo humano. Trepa muros, lánzate la araña. Sí, exacto. ¿Por el trasero? No. Bueno, tal vez, no lo sé. Cosas como la aparición del Profesor X y la de Mr. Fantastic de John Krasinski fueron increíbles en sí misma y hicieron que me emocionara de sobremanera. Y es que ver un fan cast así de increíble hecho realidad en la pantalla grande es otro nivel, sinceramente. Pero cuando volví a ver la película, realmente esa parte pues ya no se siente nada. ¿Sientes algo? No. Lamentablemente es el problema y lo que sufren este tipo de eventos. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que No Way Home en su totalidad sea mala, pero el primer acto de la película, después de que lo vuelves a ver, se siente un poquito cuesta arriba. Y cada vez que lo vuelves a ver se siente como una especie de camino a sortear para llegar a la parte que realmente es interesante de la película. Cosa que no pasa con las películas de los dos Spider-Mans anteriores. Claro que tanto la versión de Tobey Maguire como la de Andrew Garfield tienen sus defectos como todo, pero siempre que las vuelvo a ver se siente como si fuera la primera vez. Peter Parker. Ya en
entrando un poquito en materia y criticando como tal la película, uno de los fallos argumentativos más grandes es demasiado irónico, con Peter teniendo problemas para entrar a la universidad pidiéndole ayuda a Doctor Strange para que en términos simples le lave el coco a todo el mundo. Y es que esto en su propia lógica es algo muy estúpido, ya que al llevar a cabo un hechizo tan drástico y arriesgado, uno como mínimo haría un plan explicándole a Peter cómo funciona el hechizo, diciéndole más o menos cómo debería de pedirlo y cosas que no debe hacer, y básicamente explicándole todo para que no se vaya a la mierda el mundo. Pero la lógica de Strange está rotísima y en vez de hacer algo tan básico, pues simplemente empieza de lleno y sin vaselina, teniendo gran parte de la culpa del desastre multiversal, y pues básicamente por no hacer algo tan simple como eso. Esto obvio que verdaderamente frustra, pero convengamos que todo fue pensado así para el bien de la trama y para que pueda seguir su curso planeado. Hablando ahora de los puntos positivos, debo destacar que la película hace algo muy bien y es integrar de manera excelente a los villanos multiversales, ya que se siente muy natural, no limitándose a simples cameos como muchos pensábamos antes de ver la película. Traje dañado. Digo, las apariciones y el primer contacto de algunos villanos pueden rayar un poquito en lo ridículo, pero los guionistas, en mi opinión, supieron hacer una combinación entre tensión, miedo y chistes bastante equilibrada, logrando escenas como la de Connors hablando con Max o la de Norman robándose unos panecillos en la cafetería de Fist. La verdad, eso estuvo muy XD. ¿Cómo dijo que se llamaba? Doctor Otto Octavius. No, ya en serio, señor, ¿cuál es su nombre? Al igual que también hicieron unas escenas que no tienen mucho sentido, como la de Norman Osborn destruyendo el casco del Duende Verde de un solo piedrazo, como si se tratara de vidrio o algo mucho más frágil, cuando literalmente aguantó putazos directos de Toby y quedó intacto. Y aquí es donde todo se empieza a poner más interesante, ya que recuerdan que les dije que la película se divide en dos partes, pues la segunda mitad de la película, en mi opinión, es la que realmente tiene un peso emocional real y que incluso alcanza un pico que nunca habíamos visto en una película de Spider-Man de Tom Holland. Por eso mismo, y al contrario del primer acto, este envejeció bastante bien, y me atrevo a decir que quitando incluso a Toby y a Andrew, las escenas en esta historia se sostienen de una manera muy eficiente. Como dije antes, cuenta con un alma y eso es muy importante. Cosas como la muerte de la tía May tienen un significado muy importante en el personaje y en el viaje del héroe, y va de la mano con la gran actuación de William Dafoe, que la verdad nos dio una gran interpretación como el Duende Verde y que bueno, ya se extrañaba, y la pelea que tuvo con Spider-Man en el edificio fue brutal y bastante real, tanto fue así que realmente sientes por momentos esa frustración de Peter por no poder hacerle frente a Norman. Y es que creo que ese es el punto de inflexión que convierte a Peter Parker realmente en el Hombre Araña. Pasando ahora sí con las apariciones de Toby y de Andrew, debo decir que fueron impresionantes y que en su momento no hubo palabras para poder describir esa sensación de estar en el cine con muchísimos fans más de Marvel gritando a todo pulmón. Realmente de solo recordarlo se me pone la piel chinita. Y para acercarlos un poquito a este recuerdo les dejo este clip. Aunque sí fue muy emocionante, igual que los otros ejemplos antes mencionados, viene amarrado directamente con la nostalgia y la novedad de la primera vez. Y es que no es para nada el mismo sentimiento, porque ya sabes realmente qué viene y qué esperar. De manera contrastante tenemos la escena en la que ellos mismos van a ver a Tom a la azotea, hablando del dolor, la pérdida y la muerte de seres queridos para ellos. La conexión entre los tres Spider-Mans funciona perfectamente e influye de una manera muy buena, y aunque lo veas 1000 veces sigue teniendo ese significado importante y real, haciendo que la convivencia sea como de hermanos mayores aconsejando y guiando a Peter para que no pase por lo mismo que tuvieron que pasar ellos, dando como resultado una escena con alma y esencia. Las escenas siguientes entre los tres Spider-Man la verdad son bastante geniales y pues están bastante bien, pero hay una en particular que me pone a pensar
pensar un poco, y es la escena de la Estatua de la Libertad al principio, ya que sí saca un poquito de ese momento serio, de ese momento un poquito de tensión. Ellos empiezan a bromear y esto sirve, yo sé que sirve como alivio cómico y un poquito de fanservice, pues porque sí, porque ¿por qué no negarlo? ¿Por qué no negárnoslo a los fans? ¿Quieres que te la truene? Pero debo de confesar que viéndola de una manera un poco más fría sí saca del tono serio, como ya dije, de la película, y es que recordemos que dentro de su contexto no hacía ni una hora de que le habían matado básicamente la mamá a Peter. O en cuestión de sentidos, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? En este punto me gustaría hablar de algo que muchísimas personas no notaron, y es que la película, sin que te dieras cuenta, le dio un cierre espectacular al Spider-Man de Andrew Garfield. La película obvio se centra en el Spider-Man de Tom, pero como hemos visto a lo largo de este video, eso ya va implícito de por sí. Pero de una manera emocional se podría decir que cierra el arco incompleto que nos dejó The Amazing Spider-Man 2. Piénsalo bien, el Spider-Man de Tobey Maguire no tiene realmente un arco en esta película. Su presencia es importante, sí, pero entra a la historia ya completo, como un hombre calmado, maduro y en paz consigo mismo. Se siente como alguien que ya aprendió a vivir su vida a pesar de ser el Hombre Araña. Funge como un mentor, como alguien sabio al que acudir por ayuda. El Peter de Tom aún está en esa transición de convertirse en Spider-Man, y de una manera extraña No Way Home es casi el final de su historia de origen. Pero Andrew Garfield es el único Spider-Man en esta película que se siente incompleto. La historia de Tobey tuvo un final, la de Tom sigue en construcción, pero la de Andrew fue interrumpida. La historia lo sabe, por lo que no trata esto como una simple sorpresa para que el público aplaude y ya. Le da un núcleo emocional real, le da un dolor, la vulnerabilidad y el arrepentimiento están presentes, y la verdad hay muchas cosas que se siente que él necesita confesar. Es el único Spider-Man que habla como alguien que realmente no ha sanado. Incluso hay una línea que nos deja ver esto. En algún momento dejé de medir mis golpes. Me llené de ira, de amargura. Y no quiero que tú termines como yo. Dándonos a entender que cometió cosas terribles, cosas que, bueno, ya te imaginarás. Se siente como el único Spider-Man perseguido por su pasado, por eso uno de los momentos más importantes de la película es enteramente suyo. La escena donde salva a MJ en realidad es el corazón de todo el argumento, porque si en ese momento fuera solo un rescate más, seguiría siendo espectacular, pero no explicaría el por qué conecta tan profundamente con la gente, y es que realmente no se trata de MJ, se trata de Gwen Stacy. Desde el instante en el que MJ cae, Spider-Man No Way Home está evocando a uno de los momentos más dolorosos de la historia de Spider-Man en el cine. Gwen. No, por favor, por favor. Cuando el Spider-Man de Andrew Garfield se lanza atrás, ella no simplemente es una escena de acción, todo se vuelve más pesado y bastante lento. Y cuando finalmente la atrapa, no hay ni siquiera una celebración, es básicamente una liberación y lo podemos ver en su rostro. No es solo alivio por haber salvado a alguien, es la consecuencia de años de culpa cayéndole encima, es darse cuenta de que esta vez no falló y por eso pues rompe en llanto. Todo esto le da un cierre a una historia que había quedado incompleta, por fin encontrando una resolución, y en mi opinión representa exactamente lo que es Spider-Man. No son los trajes, ni siquiera son los villanos, realmente se trata de sentir ese dolor y tener esa responsabilidad y pues seguir adelante a pesar de haberlo perdido todo. El final de la película nos regala un reinicio del personaje muy digno, con un Peter Parker solo en un departamento bastante pequeño y modesto, listo para ser un Spider-Man callejero que pedíamos a gritos. Su sacrificio es una de las cosas más Spider-Man que he visto en el cine, y con lo visto en los trailers de Spider-Man Brand New Day, parece que el camino en el que está es el correcto para el personaje. Y es que a pesar de todos sus errores, esta película sigue conectando con mucha gente, porque no es perfecta, pero es honesta donde realmente importa, y al final eso pesa más que cualquier agujero de trama o cualquier momento más de fanservice, porque cuando todas las luces se apagan y el humo se disipa, lo único que queda es pues cómo te hizo sentir, y en ese sentido Spider-Man No Way Home todavía funciona.
Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, ya que también por ahí subo cositas y demás cosas, ¿vale? Ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!